¿Qué harías si tu hijo de 7 años, viendo un documental sobre tragedias latinoamericanas, de repente declarara con voz temblorosa que había estado presente en un incendio que ocurrió al otro lado del continente antes de que él naciera? En las calles arboladas de Monterrey, Nuevo León, donde el aroma de carne asada se mezcla con el rumor constante de la vida urbana, una familia de clase media descubriría que algunos conocimientos trascienden fronteras, idiomas y hasta la propia existencia. Si esta historia te está dando escalofríos como a nosotros, suscríbete al canal y comenta Memoria para que sepamos que estás siguiendo esta increíble historia. También cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Era una tarde de octubre de 2022 cuando el olor a aceite quemado del taller mecánico se mezclaba con el aroma de guisado casero en la casa de la familia Silva Ramírez, ubicada en la colonia Independencia. Paulo Silva, de 38 años, mecánico especializado en transmisiones automáticas, con 15 años de experiencia reparando vehículos en su taller familiar, llegaba cada día a las 6:30 p.m. con las manos manchadas de grasa y historias sobre los carros más complicados que había logrado reparar. Su esposa, Mariana Ramírez, de 35 años, profesora de 4º grado en la Escuela Primaria Benito Juárez, con maestría en educación por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tenía esa paciencia infinita que desarrollan quienes dedican su vida a formar mentes jóvenes. Su casa de 2 pisos, pintada de color durazno con herrería negra, reflejaba la vida organizada de una familia trabajadora que había construido su estabilidad con esfuerzo constante. Diego Silva Ramírez, su hijo menor de 7 años, era conocido en todo el barrio por su memoria prodigiosa. Podía recordar números telefónicos después de escucharlos una sola vez. Se sabía de memoria todas las canciones de Vicente Fernández que escuchaba con su abuelo, y tenía la capacidad sorprendente de reproducir melodías completas en su teclado infantil después de haberlas oído apenas unas veces. Con su cabello negro rizado y ojos cafés heredados de su madre, Diego cursaba 2º grado con calificaciones sobresalientes en todas las materias. Sus maestras siempre comentaban a Mariana sobre la facilidad del niño para retener información, especialmente nombres, fechas y detalles específicos que otros niños de su edad olvidaban rápidamente. Diego tiene una mente como una esponja, le había dicho su maestra titular, la señora Carmen, durante la última junta de padres de familia. Recuerda cada historia que contamos en clase, cada nombre de los personajes históricos, cada fecha importante. Es extraordinario para su edad. La rutina familiar era predecible y reconfortante. Paulo salía al taller a las 7:00 a.m. después de desayunar huevos rancheros y café negro. Mariana llevaba a Diego a la escuela antes de dirigirse a su trabajo, y por las tardes se reunían para cenar, mientras veían programas educativos en el Canal 11 o documentales de historia en Discovery Channel. Diego había desarrollado una fascinación particular por los programas documentales. Le gustaban especialmente aquellos que hablaban sobre diferentes países, culturas y eventos importantes. Mariana fomentaba este interés porque consideraba que ampliaba el conocimiento general de su hijo y complementaba su educación formal. ¿Por qué te gustan tanto los documentales, mi amor?, le había preguntado Mariana una tarde mientras preparaba quesadillas en la cocina. Porque me gusta conocer lugares que están lejos, había respondido Diego con esa seriedad infantil que a veces mostraba. Y me gusta saber qué les pasa a las personas en otros lugares. Era martes 18 de octubre, cuando todo cambió para siempre. Paulo había llegado temprano del taller, porque había terminado de reparar la transmisión de una Suburban que le había dado problemas durante toda la semana.
Mariana estaba corrigiendo exámenes en la mesa del comedor mientras preparaba tacos de pollo para la cena. Diego jugaba con sus carritos en la sala, pero mantenía un ojo en el televisor donde se transmitía un documental especial sobre tragedias en América Latina. El programa había comenzado hablando sobre terremotos en Chile, después había abordado inundaciones en Colombia, y alrededor de las 7:45 p.m. llegó a un segmento sobre incendios en espacios cerrados. El narrador mencionó brevemente varios casos, incluyendo una referencia de apenas 2 minutos al incendio de la Boate Kiss en Santa María, Brasil, ocurrido el 27 de enero de 2013. Las imágenes mostradas eran mínimas. Algunas tomas exteriores del edificio después del incidente y fotografías de los bomberos trabajando. El narrador explicó básicamente que había sido una tragedia en un club nocturno donde murieron más de 240 jóvenes debido al humo tóxico generado por material inflamable durante un espectáculo. Fue en ese momento, mientras Paulo se lavaba las manos en el fregadero de la cocina y Mariana revisaba las respuestas de un examen de matemáticas, que escucharon la voz de Diego, pero con un tono que jamás le habían oído. «Yo estaba allí», murmuró el niño desde la sala, con voz temblorosa y extrañamente madura. «Yo morí allí». Mariana dejó caer el bolígrafo rojo con el que estaba calificando. Paulo se secó las manos rápidamente con un trapo, y ambos padres se dirigieron hacia la sala, donde encontraron a Diego de pie frente al televisor, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una expresión de terror que no correspondía a su edad. «¿Qué dijiste, mi amor?», preguntó Mariana arrodillándose junto a su hijo. Diego la miró con ojos que parecían cargar un peso imposible para un niño de 7 años. «Estaba en el lugar con música, mami. Había mucho humo negro y no podíamos salir. Todos gritábamos, pero las puertas no se abrían». Paulo se sentó en el sillón, observando a su hijo con una mezcla de preocupación y confusión. «Diego, tú nunca has estado en Brasil. Ese lugar está muy lejos de aquí». Pero Diego negó con la cabeza vigorosamente. «Sí estuve, papi. Tenía otro nombre y era más grande. Me gustaba mucho la música y fui a ver a una banda que tocaba canciones alegres». Mariana intercambió una mirada preocupada con Paulo. Su hijo estaba describiendo una experiencia como si la hubiera vivido personalmente. Pero el incendio de la Boate Kiss había ocurrido en 2013, cuando Diego apenas tenía 8 meses de edad. Además, nunca habían viajado a Brasil, no tenían familiares en ese país, y Diego jamás había mostrado interés particular por la cultura brasileña. «Mi amor», dijo Mariana suavemente, «fue un documental muy triste el que acabas de ver. A veces las imágenes de la televisión nos impresionan mucho y sentimos como si hubiéramos estado ahí». Pero Diego la interrumpió con una determinación que la asustó. «No es por la televisión, mami. Yo me acuerdo de todo. Me acuerdo de mis amigos que estaban conmigo. Me acuerdo del escenario donde tocaba la banda. Me acuerdo del olor del humo que quemaba la garganta. Esa noche, después de acostar a Diego con dificultad, porque insistía en que tenía pesadillas sobre el lugar del humo negro, Paulo y Mariana se quedaron despiertos en la cocina, tomando café y tratando de encontrar una explicación lógica. «Tal vez vio algo en internet en la escuela», sugirió Paulo, «o escuchó conversaciones de adultos sobre esa tragedia». Mariana negó con la cabeza. «Paulo, yo trabajo en la educación y conozco a Diego mejor que nadie. La manera en que describió esa experiencia no es de un niño que repite información que escuchó. Es como si realmente hubiera estado ahí». «Pero eso es imposible», insistió Paulo. «Diego nació en 2015, 2 años después de esa tragedia. Además, nunca hemos salido de México con él». Mariana asintió,
Pero había algo en los ojos de su hijo que no podía sacarse de la mente. Una profundidad, una tristeza real, como si hubiera perdido algo muy importante. Al día siguiente, durante el desayuno, Diego aparentaba normalidad mientras comía sus hot cakes con miel y tomaba su vaso de leche chocolatada. Pero cuando Mariana le preguntó si recordaba lo que había dicho la noche anterior, el niño se puso serio inmediatamente. Sí me acuerdo, mami. Y también me acuerdo de los nombres de mis amigos. Mariana sintió un escalofrío. ¿Qué amigos, mi amor? Los que estaban conmigo en el lugar de la música. Se llamaban Lucas, João, Mateus, Rodrigo y Fernanda. Todos éramos muy jóvenes y nos gustaba ir a escuchar bandas los fines de semana. Paulo dejó su taza de café sobre la mesa. Esos nombres eran claramente brasileños, pero Diego jamás había tenido contacto con personas de esa nacionalidad. En su escuela no había niños brasileños, en su barrio tampoco, y los únicos programas brasileños que ocasionalmente veían en casa eran telenovelas que Mariana seguía, pero que hablaban de romance y familia, no de tragedias. Diego, dijo Paulo cuidadosamente, ¿dónde escuchaste esos nombres? No los escuché, papi, los conozco porque eran mis amigos. Lucas estudiaba ingeniería y siempre nos contaba chistes. Juan tocaba guitarra y quería formar una banda. Mateus vendía ropa en una tienda del centro de la ciudad. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado elaborados para ser producto de la imaginación infantil. Mariana decidió hacer una prueba. Mi amor, ¿en qué ciudad estaba el lugar de la música? En Santa María, respondió Diego sin dudar. Es una ciudad que no es muy grande, pero tiene una universidad donde estudian muchos jóvenes. A nosotros nos gustaba ir a los lugares donde tocaban bandas porque la música era muy buena. Esa respuesta confirmó las peores sospechas de Mariana. Diego había identificado correctamente la ciudad donde había ocurrido la tragedia, información que no había sido mencionada detalladamente en el documental del día anterior. Decidió hacer una segunda prueba. ¿Cómo se llamaba el lugar donde estaban? Boate Kiss, respondió Diego inmediatamente. Era un lugar bonito por dentro, con luces de colores y una barra grande donde vendían bebidas. También había un escenario donde las bandas tocaban música sertaneja y rock brasileño. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de fascinación y creciente preocupación para los padres de Diego. El niño continuaba con sus actividades normales durante el día: ir a la escuela, jugar fútbol con sus amigos del barrio, hacer la tarea, pero por las tardes comenzó a mencionar más detalles sobre sus amigos brasileños y la noche del incendio. Fernanda tenía el cabello rubio muy bonito, comentó una tarde mientras coloreaba un dibujo en la mesa del comedor. Estudiaba para ser maestra, como tú, mami. Siempre decía que quería enseñar a niños pequeños. Mariana sintió un nudo en el estómago. Su hijo estaba creando biografías completas para personas que, según él, había conocido en una vida anterior. João era mi mejor amigo, continuó Diego. Vivía con su abuela porque sus papás trabajaban en otra ciudad. Su abuela hacía el mejor brigadeiro del mundo y siempre nos daba cuando íbamos a su casa a practicar guitarra. La especificidad de los detalles culturales brasileños sorprendía a Mariana. Diego sabía qué era el brigadeiro, un dulce típico brasileño que jamás había probado. Una semana después del primer incidente, Mariana tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la investigación. Durante su hora de almuerzo en la escuela, utilizó la computadora de la biblioteca para buscar información sobre las víctimas del incendio de la Boate Kiss. Lo que encontró la dejó helada. En las listas oficiales de víctimas confirmadas, publicadas por autoridades brasileñas, encontró los nombres que Diego había mencionado:
Lucas Martins dos Santos, 22 años, estudiante de ingeniería. Juan Pedro Silva, 19 años, vendedor y músico amateur. Mateus Freitas, 21 años, empleado de comercio. Rodrigo de Oliveira, 20 años, estudiante universitario. Fernanda Cristina Godoy, 23 años, estudiante de pedagogía. Las manos de Mariana temblaron mientras leía los nombres en la pantalla. No solo eran reales, sino que las edades y ocupaciones coincidían exactamente con las descripciones que Diego había proporcionado. Lucas efectivamente estudiaba ingeniería, João era músico, Mateus trabajaba en retail y Fernanda estudiaba para ser maestra. Esa tarde, Mariana llegó a casa con una copia impresa de la lista de víctimas, pero decidió no mostrársela inmediatamente a Paulo. Primero quería hacer una prueba adicional con Diego. Durante la cena, mientras comían pozole que había preparado, le preguntó casualmente a su hijo sobre más detalles de sus amigos. «Mi amor, ¿puedes contarme algo más sobre Fernanda?» Diego levantó la vista de su plato y sonrió con nostalgia genuina. «Era muy divertida, mami. Siempre nos hacía reír con historias de los niños de la escuela donde hacía prácticas. Quería especializarse en educación especial porque decía que esos niños necesitaban más amor y paciencia». Mariana sintió que se le cortaba la respiración. Esa información específica sobre la especialización de Fernanda no aparecía en las listas básicas de víctimas que había consultado. Tendría que buscar información más detallada para verificar ese dato. «¿Y qué pasó exactamente esa noche?», preguntó Paulo, quien había estado escuchando con creciente asombro. Diego se puso serio inmediatamente. «Fuimos a ver a una banda que se llamaba Gurizada Fandangueira. Tocaban música sertaneja y rock. El lugar estaba muy lleno porque era fin de semana y muchos jóvenes habían ido a divertirse. Si te está impresionando esta historia tanto como a nosotros, dale like y compártela con alguien que necesite ver esto». Paulo se acercó más a la mesa. «¿Recuerdas cómo empezó el problema?». Los ojos de Diego se llenaron de tristeza. Los músicos estaban tocando y encendieron unas luces especiales que hacían chispas. Pero las chispas tocaron algo en el techo que se empezó a quemar muy rápido. Al principio pensamos que era parte del espectáculo, pero después vimos humo negro muy espeso. La descripción coincidía exactamente con los reportes oficiales sobre cómo había iniciado el incendio. La banda utilizaba pirotecnia durante su presentación y las chispas habían encendido material aislante en el techo del club. ¿Qué hicieron cuando se dieron cuenta del peligro? Tratamos de salir, pero había mucha gente corriendo hacia las puertas. Las puertas principales estaban bloqueadas o se habían atascado con tanta gente empujando. Diego comenzó a respirar más rápido, como si estuviera reviviendo la experiencia. El humo era muy denso y negro. No podíamos ver nada y nos ardían los ojos y la garganta. «¿Estabas con tus amigos cuando pasó eso?», preguntó Mariana suavemente. «Sí, todos estábamos juntos cerca del escenario. João me tomó de la mano para que no nos separáramos, pero había mucha gente gritando y empujando. Lucas gritaba que buscáramos otra salida, pero no podíamos ver nada por el humo. ¿Y después qué recuerdas?». «Después ya no recuerdo mucho. Solo que me dolía mucho respirar y que todo se puso muy oscuro. Y después desperté en un lugar lleno de luz, donde ya no me dolía nada». Esa noche, después de acostar a Diego, Paulo y Mariana tuvieron la conversación más difícil de su matrimonio. Mariana le mostró la lista de víctimas que había encontrado, y Paulo se quedó sin palabras al ver que todos los nombres mencionados por su hijo aparecían en el documento oficial. «Mariana, esto no tiene explicación lógica», murmuró Paulo mientras revisaba los nombres una y otra vez.
Nuestro hijo está describiendo personas reales que murieron en una tragedia que ocurrió cuando él era un bebé, en un país que nunca ha visitado. Lo sé, respondió Mariana con voz temblorosa. Pero Paulo, he visto la manera en que Diego habla de esas personas. No es como un niño que inventa historias. Es como alguien que realmente los conoció, que los quiso, que perdió amigos de verdad. Al día siguiente, Mariana decidió buscar ayuda profesional. Llamó a la Universidad Autónoma de Nuevo León y logró contactar con el doctor Roberto Hinojosa, psicólogo infantil especializado en casos de trauma y memoria excepcional. Le explicó brevemente la situación, y el doctor Hinojosa accedió a evaluar a Diego esa misma semana. El consultorio del doctor Hinojosa estaba ubicado en el campus universitario, en un edificio moderno con amplios ventanales que daban a un jardín lleno de jacarandas. Era un hombre de unos 50 años, con barba gris, cuidadosamente recortada y una manera de hablar que inspiraba confianza inmediata. «Diego», le dijo al niño después de que se sentara en un sillón cómodo, «tus papás me han contado que tienes recuerdos muy especiales. ¿Te gustaría platicarme sobre ellos?». Diego observó al doctor durante unos segundos, evaluándolo con esa seriedad que a veces mostraba. «¿Usted me va a creer, doctor? Yo voy a escuchar todo lo que me quieras contar y vamos a tratar de entender juntos qué significa». Diego asintió y comenzó a relatar su historia desde el principio. Durante 2 horas, describió con detalle su vida anterior como joven brasileño, sus amigos, sus actividades y finalmente la noche de la tragedia. El doctor Hinojosa tomaba notas constantemente, no solo sobre el contenido de las declaraciones de Diego, sino sobre su lenguaje corporal, sus expresiones faciales y la manera en que accedía a los recuerdos. Al final de la sesión, pidió hablar privadamente con Paulo y Mariana. En 25 años de carrera, he visto muchos casos de niños con memorias excepcionales, fantasías elaboradas, e incluso algunos traumas que se manifiestan como recuerdos falsos, explicó el doctor Hinojosa. Pero lo que está describiendo Diego no encaja en ninguna de esas categorías. «¿Qué quiere decir?», preguntó Paulo. «Diego no muestra signos de trauma psicológico, no tiene indicadores de fantasía patológica, y su manera de acceder a estos recuerdos es consistente con memoria real, no con construcciones imaginarias. Además, la especificidad de los datos que proporciona va más allá de lo que sería posible mediante exposición casual a información». Mariana se inclinó hacia adelante. «Doctor, ¿qué opina sobre la posibilidad de que Diego realmente tenga recuerdos de una vida anterior?». El doctor Hinojosa reflexionó cuidadosamente antes de responder. «Como científico, debo reconocer que hay casos documentados de niños que manifiestan conocimientos que no pueden explicarse mediante los mecanismos convencionales de adquisición de información. Recomiendo que busquemos validación adicional de los datos que Diego proporciona». Fue entonces cuando el doctor Hinojosa sugirió contactar a la doctora Carmen Elizondo, antropóloga cultural especializada en fenómenos de memoria colectiva y transmisión cultural. La doctora Elizondo ha estudiado casos similares en diferentes culturas. Su perspectiva podría ser muy valiosa. Una semana después, la doctora Elizondo, una mujer de 45 años con doctorado en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, llegó específicamente desde Ciudad de México para evaluar el caso de Diego. Traía consigo una metodología desarrollada para estudiar fenómenos de memoria intergeneracional o ecos psíquicos. Diego le dijo durante su primera sesión: «Voy a pedirte que me cuentes sobre la ciudad donde vivías cuando eras joven en Brasil,
pero quiero que me des detalles muy específicos sobre cómo era la vida diaria. Diego cerró los ojos como si estuviera accediendo a una biblioteca mental. Santa María es una ciudad universitaria, comenzó con esa voz madura que adoptaba cuando hablaba de Brasil. Tiene muchos estudiantes, porque ahí está la Universidad Federal de Santa María. La ciudad no es muy grande, pero siempre está llena de jóvenes. Hay muchos bares, restaurantes y lugares donde las bandas tocan música. ¿Puedes describir algún lugar específico que frecuentabas? Sí. Había un centro comercial llamado Shopping Praça Nova, donde íbamos a comprar ropa y a comer. También había una plaza en el centro, donde los fines de semana había ferias con comida típica y artesanías. Me gustaba mucho el chimarrão que vendían ahí. La doctora Elizondo anotó furiosamente. El chimarrão era una bebida tradicional del sur de Brasil, información cultural específica que difícilmente podría haber obtenido a través de medios convencionales. ¿Cómo saboreaba el chimarrão? Era amargo al principio, pero después te acostumbrabas. Se tomaba en una calabaza con una bombilla de metal. Era tradición compartirla entre amigos. La descripción era culturalmente precisa. El chimarrão, efectivamente, se servía en calabazas con bombillas metálicas y se compartía en círculos sociales como ritual de amistad. Diego, ¿recuerdas alguna expresión o frase que usabas frecuentemente en Brasil? Diego pensó por un momento. Decíamos, «Bah, qué belleza», cuando algo nos gustaba mucho, y «Chaucinho» para despedirnos. También «Piá» para referirnos a los amigos jóvenes. La doctora Elizondo sintió un escalofrío. Esas expresiones eran dialectos específicos del sur de Brasil, particularmente del estado de Río Grande do Sul, donde se ubicaba Santa María. Fue entonces cuando decidió realizar la prueba más desafiante. Había contactado previamente a un estudiante brasileño de intercambio en la UANLE, Juan Carlos Méndez, originario de Porto Alegre, para que participara en una sesión especial. «Diego», le dijo la doctora Elizondo, «mi amigo Juan va a hablar contigo en portugués. Quiero ver si puedes entender y responder». Juan Carlos, un joven de 22 años que estudiaba ingeniería industrial, saludó a Diego en su idioma natal. «Olá, ¿cómo você está? ¿De onde você é no Brasil?» Diego respondió inmediatamente, sin pausas para traducir. «Oi, eu sou de Santa Maria. Você conhece lá? É uma cidade bem legal. Tem muita gente jovem por causa da universidade». João Carlos intercambió miradas asombradas con la doctora Elizondo. Diego no solo había entendido perfectamente la pregunta, sino que había respondido con acento y construcciones gramaticales correctas del portugués brasileño. «Você lembra de alguna música brasileña?», preguntó Juan Carlos. Sin dudar, Diego comenzó a cantar una canción que Juan Carlos reconoció inmediatamente. Evidencias de Chitãozinho and Chororó, pero no la versión comercial conocida internacionalmente, sino una versión específica popular en Río Grande do Sul durante la década de 2010. «¿Dónde aprendiste esa canción?», preguntó Juan Carlos, ahora completamente en español porque estaba demasiado sorprendido para continuar la prueba en portugués. «Era la canción favorita de Lucas», respondió Diego. «La cantábamos siempre cuando íbamos en carro a los lugares de música». Comenta qué opinas sobre esta conexión imposible con Brasil. Tu opinión nos importa mucho. Esa sesión marcó un punto de inflexión en la investigación. La doctora Elizondo había documentado que Diego poseía conocimientos culturales, lingüísticos y dialectales específicos del sur de Brasil, que serían imposibles de adquirir sin exposición directa y prolongada a esa cultura. Estamos presenciando un fenómeno que desafía nuestras concepciones sobre la memoria y la continuidad de la conciencia, escribió en su reporte preliminar.
Diego manifiesta conocimientos que van más allá de información general disponible en medios de comunicación masiva. El doctor Hinojosa decidió profundizar la investigación verificando datos específicos que Diego había proporcionado. Contactó a colegas en Brasil a través de redes académicas internacionales para obtener información detallada sobre las víctimas de la Boate Kiss y confirmar las biografías que Diego había descrito. La respuesta llegó 2 semanas después a través del doctor Marcus Vinicius Santos, psicólogo forense de la Universidad Federal de Santa María, que había participado en el apoyo psicológico a familiares de las víctimas. Los datos proporcionados por el niño mexicano son sorprendentemente precisos, confirmó en una videoconferencia. Fernanda Cristina Godoy efectivamente estudiaba pedagogía con especialización en educación especial. Juan Pedro Silva vivía con su abuela y era conocido en el barrio por tocar guitarra. Lucas Martins dos Santos estudiaba ingeniería mecánica y era famoso entre sus amigos por contar chistes constantemente. Pero la confirmación más impactante llegó cuando el doctor Santos compartió información que no había sido publicada en medios. Mateus Freitas trabajaba en una tienda de ropa masculina en el centro comercial Praça Nova. Esa información específica solo la conocían sus familiares directos y algunos amigos cercanos. Diego había mencionado exactamente ese centro comercial durante su sesión con la doctora Elizondo, información que no aparecía en reportes periodísticos sobre las víctimas. ¿Sería posible contactar a algún familiar de las víctimas para verificar más detalles?, preguntó el doctor Hinojosa. El doctor Santos logró contactar a María dos Santos, hermana de Lucas Martins dos Santos, quien accedió a participar en una videoconferencia especial. Era una mujer de 30 años, trabajadora social, que había perdido a su hermano menor en la tragedia y había pasado años en terapia para procesar el duelo. «Quiero escuchar qué dice el niño sobre mi hermano», declaró María con voz emocionada pero firme. Durante la sesión, Diego describió a Lucas con detalles que solo una hermana podría conocer. Lucas tenía una cicatriz pequeña en la frente, de cuando se cayó de la bicicleta cuando era niño. También tenía una risa muy particular, muy fuerte, que se escuchaba desde lejos. María comenzó a llorar. «Es verdad, es exactamente verdad. Lucas se había caído de la bicicleta cuando tenía 8 años, y siempre fue autoconsciente sobre esa cicatriz. Y sí, tenía una risa inconfundible. Cuando llegaba a casa, yo sabía que era él, desde antes de verlo, porque escuchaba su risa». ¿Había algo específico que Lucas siempre decía o hacía?, preguntó la doctora Elizondo. Diego reflexionó por un momento. Siempre decía, «Vamos, Nessa, galera», cuando quería que fuéramos a algún lugar. Y tenía una manera de arreglar cosas rotas. Era muy bueno con las manos. María se cubrió el rostro con las manos. Esa era su frase favorita. «Vamos, Nessa, galera». La decía todo el tiempo. Y sí, desde pequeño fue muy hábil reparando cosas. Quería ser ingeniero mecánico porque le gustaba entender cómo funcionaban las máquinas. La sesión continuó durante 1 hora, con Diego proporcionando detalles íntimos sobre la personalidad de Lucas que solo alguien muy cercano podría conocer. Al final, María hizo una petición especial. «Quiero preguntarle algo a Diego que solo Lucas sabría. Mi hermano y yo teníamos un secreto de cuando éramos niños. Había algo que él me había prometido hacer cuando se graduara de ingeniero. ¿Diego puede decirnos qué era?». Diego cerró los ojos con expresión concentrada. Después de varios minutos, habló con voz suave. Lucas quería construir una casa especial para su abuela, con rampas y pasamanos, porque ella tenía problemas para caminar. Había hecho planos dibujados a mano que guardaba en una caja debajo de su cama.
María estalló en llanto inconsolable. Es verdad, es completamente verdad. Lucas había prometido construir una casa adaptada para Nosa Abó cuando se graduara. Tenía dibujos que hacía desde adolescente. Después del incendio, encontramos esos papeles exactamente donde Diego dice que estaban. Esa confirmación eliminó cualquier duda residual sobre la autenticidad del fenómeno. Diego poseía información íntima que solo Lucas podría haber conocido, información que jamás había sido compartida públicamente. Durante los meses siguientes, el caso de Diego atrajo la atención de investigadores internacionales especializados en fenómenos de memoria inexplicable. El doctor Ian Stevenson Jr., continuador del trabajo de su padre en la Universidad de Virginia sobre casos de reencarnación, viajó específicamente a Monterrey para estudiar el fenómeno. En 40 años de investigación, he documentado más de 3.000 casos de niños que afirman recordar vidas anteriores, explicó durante una conferencia en la UANL. El caso de Diego presenta características únicas: la distancia geográfica entre México y Brasil, la barrera del idioma y la especificidad cultural de los conocimientos que manifiesta. El doctor Stevenson sometió a Diego a pruebas exhaustivas durante varias semanas. El doctor Stevenson sometió a Diego a pruebas exhaustivas durante varias semanas. Utilizó metodologías desarrolladas durante décadas de investigación en casos similares, incluyendo entrevistas estructuradas, verificación cruzada de datos y análisis de patrones de memoria. Diego demuestra lo que llamamos memoria episódica específica, explicó el doctor Stevenson a los padres después de completar sus evaluaciones. No solo recuerda eventos generales, sino experiencias personales detalladas con componentes emocionales auténticos que son consistentes con memoria real. Durante una sesión particularmente reveladora, el doctor Stevenson pidió a Diego que describiera exactamente qué había ocurrido en los momentos finales de la tragedia. El niño se puso visiblemente nervioso, pero accedió a revivir esos recuerdos dolorosos. Estábamos cerca del baño del club cuando el humo se volvió muy espeso, comenzó Diego con voz temblorosa. João me gritó que me agachara porque el aire era mejor abajo. Gateamos tratando de encontrar una salida, pero había muchas personas caídas en el suelo. ¿Recuerdas algo específico sobre esos momentos finales?, preguntó el doctor Stevenson con sensibilidad clínica. Sí, recuerdo que Lucas me dijo, «No desiste, mano, vamos a conseguir salir». Pero después ya no pude escucharlo más, porque me dolía mucho respirar. La frase en portugués que Diego había reproducido significaba, «No te rindas, hermano, vamos a lograr salir». Era exactamente el tipo de declaración que alguien haría en esos momentos desesperados, intentando mantener la esperanza hasta el final. ¿Y qué fue lo último que recuerdas de esa experiencia?, continuó el doctor Stevenson. Diego cerró los ojos y habló con voz muy suave. Recuerdo que pensé en mi familia, en mis planes para el futuro, en todas las cosas que quería hacer. Y después hubo mucha paz, como si me durmiera muy profundo. ¿Recuerdas el momento de transición hacia esta vida actual? Sí, fue como despertarme muy lentamente. Al principio todo era confuso, pero después me di cuenta de que estaba en un lugar diferente, con una familia diferente, pero que llevaba conmigo todos esos recuerdos. El doctor Stevenson documentó que Diego mostraba lo que él llamaba memoria de transición, un fenómeno extremadamente raro, donde los sujetos recuerdan no solo la vida anterior, sino el proceso de cambio entre una existencia y otra. Mientras continuaban las investigaciones académicas, Diego mantenía su vida normal de niño, de 7 años. Iba a la escuela, jugaba con sus amigos y participaba en actividades familiares.
Sin embargo, había desarrollado algunas peculiaridades que reflejaban su conexión con Brasil. Mariana notó que Diego había comenzado a preferir ciertos alimentos que nunca antes había probado. «Mami, ¿puedes comprar azaí?», le pidió un día en el supermercado, señalando hacia un producto brasileño que estaba en la sección internacional. «¿Cómo sabes qué es eso, mi amor?». «Porque es muy rico. En Santa María lo comíamos mucho, especialmente después de hacer ejercicio». También había desarrollado preferencias musicales específicas. Cuando Paulo ponía música en el carro, Diego siempre pedía que buscaran estaciones que tocaran música brasileña. «Pon música sertaneja, papi, es la que más me gusta». Paulo había tenido que aprender qué era la música sertaneja y sintonizar estaciones especializadas para satisfacer el gusto musical de su hijo. Pero tal vez el cambio más notable era la manera en que Diego se relacionaba con el concepto de la muerte. Había perdido completamente el miedo típico de los niños hacia la mortalidad. Cuando su abuela materna falleció de cáncer, Diego consoló a Mariana de una manera sorprendentemente madura. «No estés triste, mami», le dijo abrazándola. «La abuelita solo se fue a otro lugar, pero algún día va a regresar con otra familia que la necesite. La muerte no es el final, es solo como cambiar de casa». Esta perspectiva sobre la continuidad de la existencia era resultado directo de su propia experiencia de recordar una muerte y un renacimiento. Para Diego, la muerte era simplemente una transición, no una terminación definitiva. Si esta historia te está manteniendo al borde del asiento, activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos casos increíbles. El momento culminante de toda la investigación llegó cuando Diego mencionó un detalle que nadie había verificado anteriormente. Durante una sesión con la doctora Elizondo, el niño comentó casualmente sobre un objeto personal que había tenido la noche de la tragedia. «Llevaba puesta una pulsera que me había regalado mi novia», dijo Diego. Era de cuero trenzado, con una placa pequeña de plata que tenía nuestras iniciales, LM y CR. La Dra. Elizondo anotó cuidadosamente. «¿Recuerdas el nombre de tu novia?». Se llamaba Carla Rodríguez. Estudiaba veterinaria y queríamos casarnos cuando termináramos nuestras carreras. Esta era la primera vez que Diego mencionaba una relación romántica de su vida anterior. La información era específica. Iniciales en una pulsera, nombre completo, carrera universitaria y planes futuros. El doctor Santos en Brasil accedió a investigar si había existido una persona con esas características entre los familiares o conocidos de Lucas Martins dos Santos. La respuesta llegó una semana después y dejó a todos sin palabras. Carla Rodríguez efectivamente existió, confirmó el doctor Santos. Era novia de Lucas desde hacía 2 años. Estudiaba medicina veterinaria en la Universidad Federal de Santa María. Después de la tragedia, la familia de Lucas me contactó para que le proporcionara apoyo psicológico porque estaba devastada por la pérdida. «¿Y la pulsera?», preguntó ansiosamente la doctora Elizondo. Según los familiares de Lucas, él efectivamente llevaba una pulsera de cuero con iniciales la noche del incendio. Ese detalle aparece en el reporte forense, pero nunca fue hecho público. La pulsera se perdió durante el rescate. Esa confirmación representó la prueba más contundente de la autenticidad de los recuerdos de Diego. Había proporcionado información específica que solo Lucas podría haber conocido. Información que además había sido verificada por documentos oficiales no públicos. El doctor Santos logró contactar a Carla Rodríguez, quien ahora tenía 32 años y trabajaba como veterinaria en Porto Alegre. Había logrado reconstruir su vida después de años de terapia, pero conservaba todos los recuerdos de su relación con Lucas.
Quiero hablar con el niño que dice recordar a Lucas, declaró Carla durante una videoconferencia emocional. He pasado 10 años preguntándome si Lucas sufrió en sus últimos momentos, si realmente hay una posibilidad de que su alma haya regresado. Necesito saberlo. La sesión entre Diego y Carla fue organizada cuidadosamente por el equipo de investigadores. Carla apareció en la pantalla desde Brasil, y Diego se sentó frente a la computadora acompañado por sus padres y el doctor Hinojosa. «Hola», dijo Carla con voz temblorosa. «¿Tú eres el niño que dice recordar a Lucas?» Diego la observó atentamente por varios segundos, antes de sonreír con reconocimiento genuino. «Carla, te ves diferente, pero eres tú. ¿Cómo está Storm?» Carla se llevó las manos a la boca con asombro. Storm había sido su perro pastor alemán durante la época de universidad. Era una mascota que solo Lucas y sus amigos más cercanos conocían. Storm murió hace 5 años. Era muy viejo. «Me da tristeza», respondió Diego con melancolía real. «Siempre me gustó Storm. Era muy inteligente y le gustaba jugar con la pelota en el parque cerca de tu casa». La descripción era precisa. Carla efectivamente había vivido cerca de un parque donde solía pasear con Storm. «Diego», dijo Carla, ahora llorando abiertamente, «¿puedes contarme sobre nuestros planes? Queríamos casarnos después de que terminaras veterinaria y yo terminara ingeniería. Habíamos hablado de mudarnos a Porto Alegre porque ahí había mejores oportunidades de trabajo para los dos. ¿Y recuerdas algo específico que habíamos planeado para nuestro futuro?» Diego reflexionó por un momento. «Querías abrir una clínica veterinaria que también fuera refugio para animales abandonados. Yo iba a ayudarte con la parte técnica, diseñando las instalaciones y los sistemas». Carla sollozó inconsolablemente. «Es exactamente lo que habíamos planeado. Lucas me ayudaba a diseñar los planos de la clínica. Teníamos cuadernos llenos de ideas y dibujos». Se secó las lágrimas y miró directamente a Diego a través de la pantalla. «Diego, hay algo que solo Lucas sabría. Teníamos una canción especial, una que escuchamos la primera vez que nos besamos. ¿Puedes decirme cuál era?» Diego cerró los ojos concentrándose. «Descobridor dos sete mares» de Lulú Santos. Estaba sonando en la radio del carro de tu hermano cuando fuimos a la playa en Torres. La confirmación era perfecta. Esa canción había sido efectivamente la banda sonora de su primer beso, durante un viaje a la playa Torres, que habían hecho con el hermano mayor de Carla. Era un recuerdo íntimo que jamás habían compartido con otros. «Diego», continuó Carla, «¿Lucas sufrió mucho esa noche?» El niño la miró con compasión infinita. «Al final no, Carla. Cuando ya no podía respirar bien, pensé en ti, en nuestros planes, en lo feliz que había sido contigo. No tuve miedo porque sabía que nuestro amor era real y que iba a encontrar una manera de continuar». «¿Hay algo que quieras decirme de parte de Lucas?», preguntó Carla. «Sí», respondió Diego con seriedad. «Que no te sientas culpable por seguir adelante con tu vida. Lucas está feliz de que hayas logrado tus sueños y que la clínica veterinaria que abriste en Porto Alegre es hermosa, exactamente como habíamos imaginado». Carla se quedó helada. «¿Cómo sabes sobre mi clínica?» «Porque Lucas puede ver lo que haces, aunque esté viviendo esta vida nueva. Está orgulloso de que ayudes a tantos animales». Carla efectivamente había abierto una clínica veterinaria especializada en animales rescatados en Porto Alegre 2 años atrás. Era información que no había sido compartida durante la sesión y que no estaba disponible públicamente en México. Al final de esa conversación extraordinaria, Carla hizo una declaración que resumía el impacto del caso. «No sé cómo explicar científicamente lo que ha pasado aquí,
Pero puedo afirmar categóricamente que este niño conoce cosas sobre Lucas que solo él podría saber. Me ha dado una paz que no tenía desde hace 10 años. Los meses siguientes marcaron el comienzo del final del fenómeno de Diego. Como ocurre frecuentemente en casos documentados de memoria de vidas anteriores, los recuerdos comenzaron a desvanecerse gradualmente a medida que el niño se integraba completamente en su vida actual. Es como si Lucas hubiera venido solo para decir adiós, le explicó Diego a Mariana una tarde, mientras coloreaba un dibujo en la mesa del comedor. Ya cumplió su propósito de mostrar que el amor no se acaba con la muerte, entonces puede irse tranquilo. ¿Eso te pone triste, mi amor?, preguntó Mariana. No, mami. Me pone feliz porque ahora puedo ser completamente Diego. Pero voy a guardar para siempre los sentimientos bonitos que Lucas me enseñó. El doctor Hinojosa documentó cuidadosamente la transición. Diego mantiene comprensión conceptual de lo que experimentó, pero está perdiendo acceso a recuerdos específicos y habilidades lingüísticas en portugués. Es como observar el proceso natural de integración de una personalidad dual hacia una identidad unificada. 6 meses después del primer incidente, Diego había regresado completamente a ser un niño mexicano normal de 7 años. Conservaba su amor por la música brasileña y algunos gustos alimentarios adquiridos, pero ya no recordaba detalles específicos sobre Lucas, sus amigos o la tragedia de la Boate Kiss. ¿Todavía te acuerdas de Brasil?, le preguntó Paulo una noche durante la cena. Un poquito, respondió Diego. Sé que es un país bonito con gente buena, y que las personas que mueren no se van para siempre, solo cambian de lugar. Esta comprensión sobre la continuidad de la existencia se había convertido en parte integral de la personalidad de Diego. Ya no tenía miedo a la muerte, mostraba compasión excepcional hacia otros, y había desarrollado una sensibilidad especial hacia personas que estaban pasando por procesos de duelo. Comenta Amor Eterno: si llevas siguiendo toda esta increíble historia hasta aquí, queremos saber tu opinión sobre estos recuerdos imposibles. El Dr. Stevenson publicó el caso de Diego en el Journal of Scientific Exploration, convirtiéndolo en uno de los casos de reencarnación más documentados científicamente entre México y Brasil. Este caso demuestra patrones consistentes con memoria de vida anterior, conocimiento específico sin posibilidad de exposición normal, habilidades lingüísticas inexplicables y información verificable a través de múltiples fuentes independientes. La doctora Elizondo desarrolló una metodología nueva para estudiar casos de memoria transcultural basada en su experiencia con Diego. El caso nos enseñó que los fenómenos de memoria excepcional pueden trascender barreras geográficas y lingüísticas de maneras que aún no comprendemos completamente. El Dr. Santos, en Brasil, estableció un protocolo para documentar testimonios de familiares en casos similares. La participación de María dos Santos y Carla Rodríguez proporcionó validación independiente que confirma la autenticidad del fenómeno. Sus testimonios eliminan la posibilidad de coincidencia o información adquirida por medios convencionales. 2 años después, cuando Diego tenía 9 años, la familia recibió una carta inesperada desde Brasil. Era de María dos Santos, la hermana de Lucas, quien había seguido el caso a través de los investigadores académicos. Querida familia Silva Ramírez, escribía María, quiero agradecerles por permitir que Diego compartiera los recuerdos de mi hermano Lucas. Durante 10 años viví con la incertidumbre sobre sus últimos momentos, pero las palabras de Diego me dieron la paz que necesitaba para cerrar ese capítulo doloroso de mi vida. La carta continuaba.
Diego me ayudó a entender que Lucas no sufrió al final, que murió pensando en amor y esperanza. También me enseñó que la muerte no es una separación definitiva, sino una transformación. Ahora puedo recordar a mi hermano sin dolor, solo con gratitud por el tiempo que tuvimos juntos. María había incluido fotografías de Lucas que nunca habían sido publicadas, mostrándolo en momentos cotidianos con sus amigos y con Carla. Estas fotos son para Diego, para que cuando sea mayor pueda ver las caras de las personas que describió con tanto amor y precisión. Cuando Diego vio las fotografías, ya no recordaba detalles específicos sobre Lucas o sus amigos, pero sonrió con reconocimiento emocional. Se ven como personas muy buenas, comentó. Me da alegría saber que fueron felices. Carla también había enviado una carta separada. Diego me ayudó a entender que el amor verdadero trasciende la muerte física. Después de nuestra conversación, pude finalmente honrar la memoria de Lucas sin vivir en el pasado. Ahora ayudo a otros familiares de víctimas de tragedias a procesar su duelo. Había incluido fotografías de su clínica veterinaria. Esta clínica es la realización del sueño que Lucas y yo compartíamos. Cada animal que salvamos es una manera de honrar su memoria y continuar el amor que él tenía por todos los seres vivos. 3 años después del fenómeno inicial, cuando Diego cumplió 10 años, la familia organizó una pequeña celebración especial. Habían invitado a todos los investigadores que habían participado en el estudio: el doctor Hinojosa, la doctora Elizondo y vía videoconferencia, el doctor Stevenson desde Virginia. Diego, dijo la doctora Elizondo durante la celebración, ¿hay algo que quieras decir sobre tu experiencia especial? Diego, ahora completamente integrado en su identidad actual, pero conservando la sabiduría emocional adquirida, reflexionó cuidadosamente. Quiero que las personas sepan que cuando alguien que amamos muere, no desaparece completamente, dijo con esa madurez que había conservado de su experiencia. Puede regresar de diferentes maneras para enseñarnos que el amor es más fuerte que la muerte. ¿Y qué aprendiste de ser Lucas?, preguntó el doctor Hinojosa. Aprendí que cada vida es importante, que debemos amar mucho a las personas mientras las tenemos, y que cuando nos vamos, lo único que importa son los sentimientos bonitos que dejamos en otros corazones. Paulo se acercó a abrazar a su hijo. ¿Te arrepientes de haber tenido esos recuerdos especiales? No, papi. Me ayudaron a entender que nuestra familia es un regalo muy grande y que debo valorar cada día que tenemos juntos. Mariana, quien había documentado meticulosamente toda la experiencia en un diario personal, hizo la reflexión final. Diego nos enseñó que hay conexiones entre las personas que van más allá de lo que podemos ver o entender. Nos ayudó a abrir nuestras mentes a misterios que tal vez nunca podremos explicar completamente, pero que pueden enriquecer nuestra comprensión sobre la vida y el amor. El doctor Stevenson, participando por videoconferencia desde su oficina en Virginia, ofreció su perspectiva académica final. El caso de Diego representa uno de los ejemplos más convincentes de memoria de vida anterior que he documentado en mi carrera. La distancia geográfica, las barreras lingüísticas y la especificidad de información verificable lo convierten en un caso extraordinario para la literatura científica. 5 años después, en 2027, Diego es un preadolescente normal de 12 años que cursa primero de secundaria con excelentes calificaciones. Ha mantenido su interés por la música brasileña y ocasionalmente escucha canciones sertanejas, aunque ya no recuerda por qué le gustan tanto. Conserva una sensibilidad especial hacia personas que están pasando por pérdidas o duelo.
Cuando compañeros de clase han perdido familiares, Diego tiene una capacidad natural para ofrecer consuelo y perspectiva que sorprende a sus maestros. Diego tiene una comprensión sobre la vida y la muerte que es muy madura para su edad, comentó su orientadora escolar durante una junta con Mariana. Ayuda a otros estudiantes a procesar experiencias difíciles de maneras muy efectivas. Paulo y Mariana han conservado todas las grabaciones, documentos y correspondencia del periodo extraordinario, no como evidencia de algo sobrenatural, sino como recordatorio de que el universo contiene misterios que pueden expandir nuestra comprensión sobre la naturaleza humana. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendimos?, le preguntó Mariana a Paulo una noche, mientras revisaban las cartas de Brasil. Que el amor verdadero crea conexiones que ni siquiera la muerte puede romper, y que a veces esas conexiones se manifiestan de maneras que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. El legado del caso de Diego ha trascendido la investigación académica. La historia se utiliza en programas de apoyo a familias que han perdido seres queridos, demostrando que el amor puede persistir de formas inexplicables, pero reconfortantes. Carla Rodríguez, ahora directora de una fundación para apoyo a víctimas de tragedias, utiliza frecuentemente la historia en sus terapias grupales. Diego me enseñó que el duelo no tiene que ser permanente, explica a las familias. Puede transformarse en celebración de los vínculos eternos que compartimos con quienes amamos. María dos Santos se convirtió en defensora de derechos de víctimas y sus familias, inspirada por la paz que le había proporcionado el testimonio de Diego. Mi hermano Lucas me enseñó, a través de ese niño mexicano extraordinario, que la justicia verdadera no está solo en los tribunales, sino en mantener viva la memoria de quienes perdimos. Si llegaste hasta aquí, comenta Conexión Eterna, para que sepa que esta historia te impactó tanto como a nosotros. Y cuéntanos, ¿has vivido algo similar? Tu experiencia podría ayudar a otros. En la actualidad, la casa de la familia Silva Ramírez, en Monterrey, conserva un pequeño altar con fotografías de Lucas y sus amigos brasileños. No es un shrine religioso, sino un recordatorio de la experiencia extraordinaria que les enseñó sobre la continuidad del amor más allá de las fronteras físicas. Diego, ahora un adolescente que sueña con estudiar comunicación internacional para ayudar a conectar personas de diferentes países, ocasionalmente mira las fotografías y sonríe, aunque ya no recuerda detalles específicos de su conexión con Brasil. ¿Extrañas no acordarte de esa vida especial?, le preguntó Mariana en su cumpleaños número 12. No la extraño, mami, porque me ayudó a convertirme en quien soy ahora. Y sé que siempre voy a llevar conmigo lo más importante, que el amor verdadero nunca termina, solo cambia de forma. Y en las noches tranquilas de Monterrey, cuando el viento trae aromas de asada y música lejana, Diego a veces tararea melodías brasileñas sin saber por qué le suenan familiares, sintiendo en su corazón joven la certeza de que algunos vínculos trascienden tiempo, distancia y hasta la muerte misma. Porque algunas historias no son solo sobre niños con recuerdos imposibles. Son sobre la capacidad infinita del amor para encontrar caminos de regreso, para sanar heridas que parecían incurables, y para recordarnos que en un universo lleno de misterios, la conexión más poderosa entre los seres humanos es esa fuerza invisible que llamamos amor, que ni el fuego, ni el humo, ni siquiera la muerte pueden extinguir completamente. La historia de Diego Silva Ramírez y su conexión inexplicable con las víctimas de la Boate Kiss continúa inspirando investigación sobre los límites de la memoria humana y la naturaleza de la conciencia, pero más importante aún, sigue ofreciendo esperanza a quienes han perdido seres queridos,
recordándoles que algunos vínculos son verdaderamente eternos.